sobre la mesa es qué sigue, dónde se tiene que prever, qué cambiará, qué va a seguir igual. Y aquí yo agrupo en tres aspectos lo que puede pasar. Lo primero que tenemos que replantearnos y reflexionar en el futuro inmediato es las medidas de apertura de los espacios destinados a los servicios culturales. En estos días, algunos países de Europa ya están de reingreso o ya están anunciando sus gobiernos las medidas para disminuir el distanciamiento social, que en algunas naciones como España o Italia fue muy severo. Fue una cuarentena forzada, una cuarentena ejercida con coacción, con fuerzas públicas de sometimiento. Y bueno, ya vienen de regreso. Y por lo menos el Ministerio de Educación o Cultura en España han dispuesto que los espacios de los museos serán aperturados solamente para visitas propiamente, limitados a una tercera parte de su capacidad, con distanciamiento entre cada visitante de 2 metros. Las actividades, por lo menos en España, que son también inherentes a los museos, como son los talleres, en el caso de museos de arte, talleres de creación, seminarios, conferencias. Sabemos que los museos son espacios vivos que sí siguen limitados, están restringidos. Y esto replantea que estos países que cruzaron la curva de contagio anticipadamente, por razones geográficas, pues ya van de regreso y ellos llevan una delantera. En asuntos de concentración de personas, al menos en España y en Italia se están disponiendo por ayuntamientos y por distritos que no puede haber eventos de más de 30 personas agrupadas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar en México? Cada nación ha tenido sus particularidades, ¿no? En las tasas de contagio, en el número de defunciones, en la tasa de fatalidad o mortandad, y nos corresponde hacer nuestro trabajo, ¿no? En nuestro país. Al menos eso es el primer escenario en el que considero que después de la pandemia los museos tienen que actuar. Las medidas que son más que nada operativas de lo que sigue, pues los filtros sanitarios, las medidas de higiene, pero también viene la segunda esfera, que es de mayor proporción, que tiene que ver con los fondos y presupuestos de los espacios museales. Y allí es donde sabemos que, y es debatible porque tiene mucho que ver con la naturaleza de los espacios, con las responsabilidades de los gobiernos frente a los servicios culturales, de las iniciativas privadas, de las empresas, de todo lo que sabemos que pasa alrededor del dinero y de los presupuestos con los que funcionan los museos, pues también viene un severo reto. Se habla naturalmente que al disminuir por normatividad el ingreso de visitantes a los museos, no es el caso de Querétaro en los museos que dependen de la Secretaría del Estado, de la Secretaría del Estado, pero sí sabemos que en el mundo la mayoría de los museos también son fondeados por sus propios recursos de taquilla, por los propios recursos de renta de espacios para tipo de eventos culturales, sociales, y obviamente esto disminuye en una importante proporción el número de la cantidad con la que el museo opera. Ahorita por las medidas de cuarentena y de distanciamiento hubo una disminución total en algunos museos, por disposición mundial están cerrados, pero los museos siguen trabajando y eso sabemos bien. Los museos siguen conservando, la conservación de piezas de arte, de colecciones, es también costosa, requiere, y los colegas que tienen colección propia saben que requiere trabajo de profesionales, requiere custodia, requiere aseguramiento. Los grandes robos de colecciones de arte han sucedido precisamente en momentos en que los museos están cerrados. El caso del robo de la pintura de Van Gogh
allá en Países Bajos en el mes de abril. Y todo esto requiere financiamiento, entonces hay que replantear todo esto, ¿no? Y tiene que también mucho que ver con la virtualidad. Lo que planteaba Paulina Macías, ya los museos venían en una dirección de sumar recorridos virtuales, visitas guiadas, conversatorios sobre colección, pero este asunto sanitario vino a catalizar, vino a acelerar de una forma abrupta los servicios en todo el mundo que los museos otorgaron. Tiene sus ventajas, ¿no? Mayor alcance, miles, millones de posibles seguidores, y ahí también viene la oportunidad. Sin embargo, pues tenemos que plantear si esta virtualidad también va a ser financiada. Y otra preocupación es la calidad que se presenta en las nuevas formas de mostrar los museos al mundo, ¿no? Y ahí se tiene que plantear producción, audiovisual, cuestiones audiovisuales, guiones, y es una oportunidad también artística para todos los que tengan que ver con creación de multimedias, de cuestiones de producción, y ahí Gabriel Horner nos podría dar un poquito más de luz de producción en materias de videos, audios, recorridos. Estas serían las tres elementales formas que tenemos que pensar en los museos en el plano inmediato. Medidas de apertura, el primero, la cuestión de fondos y presupuestos, y la tercera, la cuestión de la virtualidad de los nuevos museos. Pues es lo que podría yo comentar, ingeniero. Cristian, muchas gracias por tu participación. La verdad, el asunto de que, bueno, ya estamos en unos momentos en que ya estamos pensando en la reapertura de los espacios. Hace pocos días platicábamos acerca de cuándo consideramos que podíamos abrir. Ya estamos ya cuando menos hay una expectativa en un esquema, no con una fecha definida, sino mediante un mecanismo que nos dice cuándo podríamos estar ya en condiciones. Estaremos, obviamente, con el paso de los días, esperando que el estado de Querétaro baje el número de contagios que se tienen, el número de muertos sea lo menos posible, y que esto permita volver a aperturar nuestros espacios. Y tenemos que estar preparados para recibir a la gente a nuestros usuarios, a nuestros visitantes, a la gente que quiere regresar a disfrutar lo que tienen estos museos, estos espacios de convivencia. Bueno, para cerrar esta primera etapa, voy a pedir la intervención del profesor Junípero Cabrera. Él es profesor por la Normal del Estado de Querétaro, es director de teatro, ha sido profesor del Colegio de Bachilleres en Jalpan. Él, muchos años desde la inauguración del Museo Histórico de la Sierra Gorda, ha estado trabajando ahí, muchos años siendo su director, que en realidad consideramos que como museo no funciona, sino también tal vez como un centro cultural que coordina los esfuerzos de esta importante región de los estados de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. Le pedimos al profesor Junípero que nos hable acerca de la importancia del museo en la vida comunitaria y los museos comunitarios. Bien, con la oportunidad que tenemos en la celebración, en la conmemoración del 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, con la temática de este año que es Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, quiero tocar un tema que es muy importante. Más allá de los grandes reflectores que tienen los museos, los grandes museos de Querétaro, hay otros pequeños espacios museísticos en nuestra entidad, los museos comunitarios, aquellos que hacen esfuerzos por mantenerse vivos, vigentes, permanentes en la vida comunitaria, y que por suerte en Querétaro tenemos 20 pequeños museos temáticos distribuidos en nuestra geografía.
Los museos comunitarios nos ayudan a fortalecer el concepto de territorio, el concepto de memoria, el concepto de la identidad, el concepto de la resistencia y fundamentalmente el concepto del arraigo. Estos pequeños espacios, 20 que tenemos en Querétaro, son espacios estratégicos para hacer comunidad, para promover la comunidad, entendiendo el sentido estricto de la palabra común, unidad. Las bases fundamentales de estos espacios tienen que ver con la iniciativa que nace de la comunidad, que se desarrollan a través de la consulta comunitaria. Los museos, estos pequeños museos, cuentan historias con la visión propia de la comunidad. Son instancias organizadas de la comunidad y ellas mismas la dirigen. Los museos comunitarios crean sus propias necesidades y resuelven sus propias problemáticas. Estos pequeños espacios fortalecen la organización y la acción comunitaria. Esto es fundamental. Y algo muy importante que tiene que ver con estas estructuras museísticas tan pequeñitas. La comunidad es dueña y custodia del patrimonio que se exhibe en estos pequeños espacios. Quiero expresarles una décima que habla precisamente de este sentido de pertenencia que tienen la gente de la comunidad. Esta décima que escribió un músico comunitario. Siempre he tenido el deseo de observar y entender esas historias de ayer que se hallan en un museo. Con ellas yo me recreo y reguardo en mi memoria aquellos tiempos de gloria. Al arte le dan figura, son huellas de una cultura que han forjado nuestra historia. Estos espacios hablan de la historia, de la identidad de la propia comunidad. Esta décima de Ángel González. Estos espacios que tenemos en Querétaro, en todo el país, y que además es un proyecto de toda América, y que por suerte han tenido el apoyo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro para poderlos fortalecer, para poderlos equipar, tienen objetivos generales muy particulares. Uno de ellos es fortalecer la apropiación de la comunidad sobre el patrimonio cultural, tanto de sus bienes materiales como de sus tradiciones y de su memoria. Otro tiene que ver con fortalecer la identidad al brindar nuevas maneras en las que los sectores de la comunidad conocen, interpretan, valoran y disfrutan a partir de su propia visión de la cultura. También tienden puentes hacia otras comunidades. Hay una interrelación entre los museos comunitarios, entre quienes organizan, salvaguardan y administran estos pequeños espacios. Es una pequeña red entre ellos, propiciando la solidaridad y la recreación de proyectos colectivos. Esto es algo muy importante. En esta temática que se tiene para este año, sobre museos por la igualdad, la diversidad y la inclusión, creo que es importante reflexionar en relación a los museos comunitarios de Querétaro. Estos espacios de singular importancia en nuestra entidad presentan una problemática, la falta de una red que acompañe, apoye, consolide estos espacios, 20 en total, que nos ofrecen un abanico extraordinario de temáticas. Es importante generar acciones que visibilicen este gran patrimonio que representa la cultura popular, particularmente en Querétaro. La propuesta es que pudiéramos desde nuestros espacios incluirlos, partiendo de esta premisa de esta temática que se ofrece en este año en la dedicatoria al Día Internacional de los Museos, de incluir, de igualar toda esta diversidad cultural dentro de la propuesta de la Secretaría de Cultura y de todos nuestros espacios. Apoyar el desarrollo de los museos comunitarios en Querétaro. Eso sería una gran oportunidad. Vamos a continuar para agradecer la participación del profesor Junípero Cabrera y vamos a dar paso a una
una serie de intervenciones por parte de quien considere del panel para los puntos que estuvimos tratando. La importancia de los museos, las acciones post-pandemia, los escenarios, la importancia de las actividades virtuales. Entonces, dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hablar. Si me levanta la mano, lo vamos haciendo. No, yo solo quería, como Gabriel preguntaba, esta definición de la UNESCO, como a través del ICOM. Y sí, justo como la acabo de buscar, y como el ICOM, como que ahora ha agregado cosas como a las funciones de los museos, y es interesante como que plantea que además de conservar y mantener objetos y especímenes como en favor de la sociedad, también salvaguarda las memorias diversas a la herencia de todas las personas, al patrimonio. Entonces, es como interesante como justo entender cómo esta tendencia de los museos, como a dejar de ser tanto como estas casas de maravillas que fueron en el origen colonial de los museos, y como que tienden más como a guardar y a conservar discursos y relatos intangibles y ser como los portadores de pues una versión de la historia o una versión de como del relato que estén contando, pero justo como con la intención de que se dé a conocer. Y otra cosa que me parece súper interesante y que justo como en el modo pandemia en el que estamos, como se puede beneficiar, es que entienden el museo como una institución polifónica, y que creo que esto es también como pues una oportunidad que nos da la virtualidad. De pronto, como desde los museos, que son instituciones como un poco más duras y difíciles como de mover, como en las comunidades virtuales, a lo mejor como vamos a tener que dejar de medirnos como en términos de cantidades, pero sí pensar como en cualidades y en como comunidades más específicas que puedan pues tener voz a través de los museos. Es un poco lo que sucede en el Museo de la Ciudad y en el Museo Histórico de la Sierra Gorda, justamente, ¿no? Como son espacios en donde convergen un montón de polifonías, y que esto me parece que incluso como abrir los espacios para menos personas suena como trágico, pero al mismo tiempo como da la posibilidad pues eso, como de profundizar como en términos de calidad, que de pronto no se podía porque nos manejábamos en los miles, ¿no? Gabriel, alzaste la mano. Sí. Bueno, sí, respecto a lo que dice Pau, pues sí es cierto, ¿no? O sea, que sí es una como gran oportunidad también para empezar a replantearse la oferta museística en términos de la audiencia, más que en términos de la colección o o del guión colonial o lo que sea que propone la colección, el recorrido de las colecciones de una institución de este tipo. Y bueno, por otro lado, respecto a lo que preguntaba Cristian, hay muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar con la industria audiovisual. Pero ahorita, por ejemplo, pues, sobre todo la manera de lanzar las películas, porque pues como que no se resignan los productores ni los distribuidores a que los lanzamientos de un estreno sean en línea. De hecho, en estos días está por comenzar un festival gratuito que van a hacer en línea, que un poco es como una sustitución del Festival de Cannes, que debería de empezar no, debería de haber empezado ya, creo que Cannes empieza como 12 de mayo, una cosa así. Pero pues no va a haber estrenos, o sea, van a poner películas del catálogo de varios de los festivales AAA, como Sundance y Tribeca y Venecia, Cannes, pero nadie sabe qué hacer con los estrenos todavía. Y bueno, pues digo, y aquí estamos hablando pues ya no digo, los museos son muy importantes y todo lo que queramos, pero la industria audiovisual es una de las más, que manejan mayores cantidades de dinero en el mundo, ¿no? Entonces, sí, es como, todavía no se sabe bien de qué manera se va a reconvertir. Yo lo que me pregunto, y en realidad no tengo datos de información ni nada, pero pues, la industria de los videojuegos factura creo que el doble que la industria del cine. Y pues a la industria de los videojuegos no parece que le vaya a afectar mucho esta situación, porque pues finalmente los videojuegos siempre se han pues usado desde casa, ¿no? Y ahora se interactúa, pero pues en línea, con otros jugadores en línea.
Entonces, sí, es extraño porque que una industria como la de los videojuegos, que digo que factura el doble pues que la industria del cine, tenga o haya tenido como tan poca presencia mediática finalmente. O sea, de cualquier cosa de las estrellas y de los festivales y se entera todo el mundo, ¿no? A través de diferentes plataformas, a través de los noticieros. Y de los videojuegos no tanto, o sea, como que no se oye tanto, y sin embargo, pues es mucho más influyente y mucho más, pues mucho más grande, pues, como industria, como medio. Ok. Gracias, Gabriel. Ahora nos pide la participación Papús. Y yo era para comentar como agendas que también estas crisis ya nos permiten abordar de manera muy frontal, por ejemplo, la del género, ¿no? Que no es una agenda nada fácil porque sí las mujeres necesitan tener más espacio de exposición, pero ¿cómo hacerlo cuando el 85% de los artistas son hombres, ¿no? Pero bueno, esas son ya como problemas de programación que tenemos, yo creo que ya también hacen parte de las nuevas definiciones de museos, ¿no? Que exigen que ya haya una participación más horizontal. Y bueno, era para comentar eso. Gracias, Papús. ¿Alguno más de los compañeros que quiera participar? Roberto y después Paulina. Yo quería comentar en cuanto se refería a los museos que tenemos colecciones y reiterar que a través de esas colecciones de museos como lo que tenemos en el Museo de Arte de Querétaro, afortunadamente que tenemos obra desde el siglo XVII hasta el presente de distintas instituciones. Lo que hacen, me parece a mí, estas colecciones que vienen por exposiciones coloniales, virreinales, etcétera, del siglo XIX, académicas, es que precisamente irrumpen, hacen que ese pasado irrumpa en el presente, ¿sí? Lo quería reiterar, y es precisamente para transformar ese presente. Es decir, esta condición de los museos con estas colecciones, también nos vamos a enfrentar al reto, como todos mis colegas, de cómo vamos a participar en estas modalidades que se nos están presentando y que se nos están ofreciendo como lo que hay, es decir, presenciales y virtuales, ¿sí? Respecto a lo que decía Gabriel, de que, bueno, sí se pueden hacer muchas cosas virtuales, pero hay situaciones, ¿no? Como era precisamente la expresión del cuerpo, todo lo corporal, que pues difícilmente logran transmitir de manera virtual lo que el artista o lo que el acontecimiento está en ese momento expresando. Y a mí me parece que también la experiencia de habitar, de llegar a un espacio como el que tengo el honor de dirigir, que es el Museo de Arte de Querétaro, que es un edificio del siglo XVIII emblemático, con una piedra, con una cantera, sí, con un espíritu que evoca muchas cosas, muchas voces, como decía Paulina, que se mezclan entre el tiempo y el presente, pues me parece muy difícil poder renunciar a la experiencia presencial en los museos. Ojalá que se den las condiciones para que podamos trabajar, como bien dicen, en estas dos líneas. Es decir, tendremos que estar creando contenidos para la virtualidad, pero también tendremos que luchar y que tendremos que esforzarnos porque lo presencial continúe, porque no lo podemos terminar, no lo podemos eliminar. Sabemos, como estaban también comentando, que hay mucho público, mucha población que jamás asiste a un museo, que jamás asiste a una exposición, y que efectivamente ahora con la virtualidad
nos hemos acercado y hemos llegado a un público que tal vez en su vida ha estado en uno de nuestros espacios. Sin embargo, ha sido posible esto y me parece muy positivo. Y tendremos entonces que estar trabajando seriamente en estos contenidos y para estos públicos que se van a ir expandiendo. Pero también creo importante, y también creo que va a ser un reto, el mantener la experiencia presencial en los museos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Roberto. Paulina, te damos la palabra. No, solo como con lo que te preguntaba Gabriel de los videojuegos. Hay unas cosas que se llaman eSports, en donde es como un mundial de videojuegos. Y, o sea, como son eventos, o sea, como el ritual en donde como que como el mundo videojuego confluye como una vez al año. Y, o sea, aunque eso no hace que la gente deje de jugar, al final como que este gran ritual mundial de videojuegos, pues se canceló. Y como que eso está súper fuerte. O sea, creo que aunque no son súper pérdidas económicas porque tienen todo lo otro, como este asunto como súper grave de pues un gran ritual como de paso que tiene el mundo de los videojuegos que se canceló. Gracias, Pau. ¿Alguien más que quiera dar o platicar sobre otro de los temas que estamos tocando el día de hoy? Cristian. Pues de lo que comenta Roberto, maestro, coincido completamente con él. O sea, si bien ya las galerías y la existencia de los museos, parte fundamental de su esencia es la materialidad también del arte. O sea, y eso no se va a poder igualar por más alcances o cosas ventajosas que tenga la virtualidad. Me refiero a materialidad en el arte, pues las mismas piezas, ¿no? El presenciar pinturas, esculturas, objetos también de valor histórico a pocos metros de distancia, a pocos centímetros. Y ahí está la esencia de la belleza de museos y galerías, que no se debe de perder en estas nuevas formas de hacer. Sí será más, desde mi punto de vista, y puede haber opiniones encontradas, sí será más complicado que estos espacios sean de mayor fácil acceso a las ciudadanías, a los grupos escolares, a los grupos de turistas que también se acercan por las medidas que serán prolongadas hasta que haya una vacuna contra el virus y no sabemos eso cuándo va a pasar. Entonces, en términos reales no va a poder existir actividades grupales hasta la vacuna. Pero también otra cosa que me gustaría retomar en el asunto de fondos y presupuestos para los espacios de museos y actividades culturales, es que si bien los museos también son agentes económicos, sin entrar al debate de lo comercial, de la cultura, de las industrias culturales malamente llamadas, también los museos y galerías son agentes económicos que generan ingresos para muchas personas, no solamente para los artistas. Y es otro ámbito económico, social, real, que no podemos eclipsar, que está latente ahí y está presente a materia de que muchos artistas, muchos creadores no solamente sobreviven el sustento para ellos y sus familias por la creación artística, sino también por los servicios que se ofrecen, los talleristas, los guías de turistas, y es otro aspecto que en ese sentido no podemos dejar de analizar ni de preguntarnos qué va a pasar y qué medidas corresponden. A mí se me ocurre que el primer responsable ahorita son las cuestiones de la asignación de presupuestos para el ejercicio 2021, que en momentos de crisis los gobiernos en todo el mundo suelen reasignar las partidas presupuestales hacia áreas que ellos consideran de mayor importancia. Y si estamos hablando de una situación que va a venir y que ya se está ingresando a ella de cuestiones de parálisis económico, de recuperación, las áreas donde siempre se lastiman más y se hacen los recortes son en la cultura.
Y este es un momento donde se tiene que precisamente posicionar la cultura como parte esencial de la vida, porque lo vivimos. O sea, en la cuarentena, el refugio de las emociones, el refugio del mismo, de las cuestiones mentales en la familia, en las casas, fueron servicios culturales. No solamente las cuestiones de distractores o de espectáculos que están en el streaming, sino también la oferta que se hizo de los servicios culturales, y está un posicionamiento de la importancia para la asignación de presupuestos. Sí que se va a hacer otro tema que tendremos que seguir platicando y seguir definiendo qué va a suceder. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Roberto. Perdón, yo tenía una pregunta también y un tema para conversar sobre esto, sobre lo que serán los protocolos, ¿sí?, de control que vamos a tener que tener cuando se aperturen los espacios. La cuestión, que esto está ligado también a lo que decía Cristian, de los presupuestos, ¿sí? La cuestión de la seguridad de los trabajadores, ¿sí? La seguridad, que tenemos que vigilar la seguridad de las personas que trabajan en el museo, ¿sí?, que tengan todo lo necesario y suficiente para estar seguros. También, por supuesto, la seguridad de los visitantes, ¿sí? Sabemos que vamos a tener una suspensión temporal de actividades grupales y para nosotros, lastimosamente, son los servicios educativos, ¿sí? Esa área que trabajamos con escuelas y con niños y con maestros se va a ver afectada seguramente en esta primera etapa. Y la otra cuestión que también quiero comentar y poner en la mesa es este asunto en relación al patrimonio, lo que será de manera, entiendo, va a ser obligada, necesaria, la sanitización de los espacios. Y esta sanitización de los espacios, pues tiene que ver también con el cuidado, con la conservación que tenemos de las obras que están expuestas y de los que tenemos colecciones, de lo que tenemos en bodegas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿sí?, el tipo de objetos que nosotros tenemos y la forma como se está sanitizando, ¿no? Porque, bueno, yo veo que sanitizan calles y parques y bancas y árboles con, no sé, con determinadas sustancias, pero sí se tendría que pensar en el cuidado para llevar este tipo de acciones en las salas de los museos, en los pisos de los museos, en las canteras, etc. Solamente quería yo comentar eso, Arturo. Sí, yo creo que es uno de los temas que estamos esperando, una definición que con el paso de los días se dé. Lo que sí hemos visto es en ya las publicaciones que se tienen por parte de la Secretaría de Salubridad Federal, es en el asunto de que primero son las personas que están a cargo de los espacios, los primeros que tienen que estar protegidos, cuidados, que tengamos que tener la seguridad de que las condiciones que tienen para que puedan laborar, que son las necesarias, pues son la gente que trabaja en los museos, la gente que está, ustedes y la gente que está bajo su cargo, incluyendo a la gente de vigilancia, limpieza externa, toda la gente que está trabajando en los museos. La segunda parte, que es lo que también se ha visto, es la seguridad de nuestros visitantes y obviamente pues acatar las medidas que nos serán dictadas y que pues bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de cómo están, la instalación de un filtro sanitario, el revisar a nuestros asistentes que cumplan ciertas características, que hay una distancia de 1.5 a 2 metros, que hay que ver cuál es la capacidad que tenemos en cada uno de nuestros espacios, hay que revisar los aspectos de definir si podemos hacer rutas para que la gente tenga una circulación en el espacio.
Son cuestiones que en estos días pues ya estaremos trabajando y estaremos definiendo antes de salir a la apertura al público. Y también otro aspecto importante es los aspectos de sanitizar los espacios, que estos pues obviamente al tener obras de arte, obras de valor artístico, cultural, histórico, pues no llegas y le aplicas o le aplica la solución que están aplicando en todos los demás espacios. Yo creo que tendríamos que hacer las recomendaciones y las solicitudes pertinentes de qué cosas sí se pueden y qué cosas no, como un trabajo que como museos nos toca realizar. Pero yo creo que esa parte, afortunadamente ya estamos hablando de estos trabajos y en próximos días seguramente estaremos hablando de las programaciones que tendremos en estos espacios a partir de que podamos aperturar. Entonces, ese es el siguiente tema que seguramente tocaremos en una plática similar. ¿Alguien más que quiera participar? Y si no, agradecerles a todos ustedes su participación, agradecerles y decirles que hoy es un día pues, muy especial, una celebración del Día Internacional de los Museos, pues que tal vez nunca pensamos que nos iba a tocar hacerlo en un esquema de pandemia y de crisis sanitaria. Esperemos que sea la única, pero